La naturaleza se da un verdadero y gran respiro de los humanos y disfruta de su libertad en medio de la cuarentena por el coronavirus. En ciudades de todos los continentes, los animales han comenzado a andar por las calles desiertas. Esta zarigüeya que camina con sus crías sobre su lomo sorprendió a muchos en Colombia. Un oso hormiguero paseó de lo más tranquilo por las principales vías de la capital, mientras que los delfines sin temor alguno juegan y siguen de cerca una pequeña embarcación de pescadores. No, aguanta, no. Perdón, mil disculpas, pero esos delfines no estaban en el canal de Venecia, no. Y por más que me hubiese hecho muy feliz, esos elefantes no se fueron de fiesta a emborracharse a China. Yo sé que Disney ha calado muchísimo en mi generación, pero no, la vida no es como los dibujos animados. Esos delfines que dicen que estaban en los canales de Venecia, lamento informarles que estaban en el puerto de Cagliari, a 900 kilómetros de Venecia. Y ahí siempre ha habido delfines. ¿En serio? ¿Entonces los animalitos libres y felices en cuarentena eran falsos? Oigan, el otro día en una clase de psicología hablábamos de esto, de la necesidad de los seres humanos de darle sentido a las cosas, como por ejemplo en esas pruebas de percepción. ¿Cómo es eso? Miren, ¿qué ven en esta imagen? Una rana, ven. No, es muy grande para ser una rana. Ah, es que no es una rana, son dos personas, ¿no es cierto? Aguanta, sí. No, son tres personas. Observen bien. Ya, lo vi. Son 5 personas, ¿no? Son 5 personas. Gané yo. No, ya me ganó Brigitte. Ajá, Ya. son 5 personas. Pero ¿vieron cómo nuestro cerebro es especialista en completar la información que nos falta? Así que vemos una rama a primera impresión. Sí, interesante Junior. Pero también es cierto que le damos sentido a las cosas que a nosotros nos hacen sentido. Por eso son tan peligrosas las noticias falsas, porque podemos terminar viviendo en nuestra propia burbuja. ¿Y qué piensan ustedes? Hoy en Generación Bicentenario, noticias falsas. Las fake news. Yuya, Wuya Kuikuna. ¿O por qué nos creemos todo tan fácil? Antes de hablar de noticias falsas, hagamos un recorrido por nuestra historia. En el antiguo Perú se utilizaron diversas formas para transmitir la información. Las más usadas eran las palabras, los cuentos, el popular boca a boca, pero también los quipus, que a través de un sistema de nudos contenían información compleja. Con la llegada de los primeros europeos a América, llegaron los libros y la imprenta, y ahí la información se transformó. Y luego con la llegada de la tecnología, pues muchísimo más. Pero uno de los fenómenos que generó una transformación sustancial de la información fue la propaganda, ya que esta es un modo de información sesgada que busca convencer al público, apelando a sus emociones y reforzando un solo lado del argumento para imponer una ideología. A mí esto de las noticias falsas, la verdad es que me preocupa bastante. Y lo que más me asombra es que la gente las cree, así, sin siquiera, no sé, ponerlas en duda un segundo. Como decíamos al comienzo, creemos lo que queremos creer porque no nos demanda mucho esfuerzo. Sí, no, y además la gente dice cualquier cosa. Mire, yo les voy a contar una anécdota, ¿ya? Hace tiempo hice una película en la que buceé con tiburones. Tuve que nadar con tiburones, ¿no? Y fue increíble porque me sumergí y los tiburones me daban vueltas alrededor y vi todo el mundo marino y fue una experiencia increíble, alucinante, ¿ya? Me hicieron una entrevista en un periódico y me preguntaron, específicamente, la pregunta fue, ¿qué tal la experiencia de bucear con tiburones? Recalco, la pregunta fue, ¿qué tal la experiencia de bucear con tiburones? Entonces yo dije, maravilloso, increíble, vi una parte del mundo que no conocía, aprendí a ver diferente al planeta, me cambió la perspectiva de la vida. Ok, el titular fue el siguiente, Manuel Gold, 2 puntos, ceviche de tiburón, me cambió la perspectiva de la vida. Como si la película a mí me hubiese cambiado la perspectiva de la vida, como si filmar la película, protagonizar la película, qué sé yo, me hubiese cambiado. Y yo no dije eso, yo dije... Dime. Manuel, perdón por interrumpirte, pero una película te puede cambiar la vida. ¿Qué tiene de malo? Sí, pero yo no dije eso. No es que tenga algo de bueno o de malo. Es que eso no lo dije, ¿ok? Eso fue mentira. O sea, puso palabras en mi boca que no eran verdad. Y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Esto fue una cosa simple, sin mayores repercusiones, pero puede pasar en cosas más graves.
O sea, supongo que todos podemos o ser partes de la fake news o también caer en las fake news, ¿no? Sí, sí, y de verdad que no entiendo qué motivación tienen las personas que crean estas noticias falsas o cambian los contextos. Yo, la verdad, a veces me imagino cómo deben ser estas personas y pienso que deben ser seres humanos muy raros. ¿Quién está detrás de estas noticias falsas? El auge del Internet ha significado el boom de la información, pero también con ello de la desinformación. En los últimos años, el mundo ha vivido una ola despiadada de falsas noticias, o fake news. Desde mentiras para favorecer a políticos hasta terribles noticias para generar pánico, angustia y terror. ¿Cuáles son los oscuros intereses de estas personas? ¿Hay maldad detrás de todo esto? ¿O solo es un grupo de personas que quieren jugarnos una broma terriblemente pesada? Marco Cifuentes es periodista con más de 15 años de experiencia. Su trabajo en el periodismo digital ha ido desde el blog El Útero de Marita hasta la Mula.p y finalmente La Encerrona. Yanela Tapuyima es periodista y verificadora de datos de Ojo Público, miembro de la red de fact-checking de Amayuya. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, Marco y Yanela. Quería empezar haciéndole una pregunta a Marco. En medio de la pandemia se han propagado un montón de noticias falsas. Queríamos que nos contaras qué es exactamente un fake news y desde cuándo se da este fenómeno. Así como fake news, creo que es relativamente reciente con el auge de las redes sociales, pero en general contenido que se hace pasar por una noticia, que una noticia se asume que tiene veracidad, que tiene un correlato con la realidad, ¿no? Que lo que uno dice realmente sucedió. Pues noticias falsas han existido siempre, toda la vida, ¿no? Desde siempre. Entonces, pero esto de las fake news tiene que ver más con la distribución a través de las redes sociales, de los servicios de mensajería, de que cualquier persona puede hacer fake news, ¿no? Antes, digamos, para hacer una noticia falsa, pues por lo menos necesitabas una imprenta, ¿no? O tener un canal de televisión, digamos, si quieres. Ahora cualquier persona, tú y yo, nos ponemos a escribir. Ahorita nos ponemos tú y yo de acuerdo en cualquier cosa, en decir, no sé, que la Coca-Cola te deja ciego y escribimos un mensajito por WhatsApp, lo empezamos a mandar y le puede llegar a gente al otro lado del planeta. ¿Y cuál es la motivación detrás de esto? Yanela, o sea, ¿qué ganan las personas creando estas noticias falsas? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué los motiva? Creo que depende mucho del personaje y hacia dónde se dirige el mensaje. Por ejemplo, en contextos electorales, obviamente si un político difunde desinformación o un candidato, que es lo que hemos visto durante toda esta primera vuelta, por ejemplo, lo que va a buscar es poder posicionarse, ¿no? Mediante distintos discursos que puedan atraer a la gente. Sobre todo, bueno, al menos en nuestra sociedad, que es mucho más conservadora, ha habido ciertos candidatos que han esparcido mayor desinformación que otros. Y claro, eso lo vuelcan tanto en las redes sociales y tienen un discurso incluso ahora con pandemia que se oponen mucho al tema de las mascarillas o de la cuarentena, ¿no? Son discursos a veces un poco radicales y que ponen en peligro la salud pública, ¿no? Eso en el contexto político, que no solo se ha visto aquí en el Perú, ¿no? Sino en otras elecciones como Brasil, ¿no? Que se hizo una investigación, por ejemplo, allá, en el que, bueno, analizaron los chats de WhatsApp y se verificó de que al menos un 78% de información falsa se difundió en ese tipo de red social. Y bueno, también en Estados Unidos con Trump, y creo que esa historia la conocemos bien, ¿no? De cómo influyó Facebook también en las elecciones en ese tiempo. Por otro lado, también hay otra modalidad que surgió en pandemia que se llama phishing, que es un tipo de modalidad de ciberdelincuencia en el que aparecían mensajes en WhatsApp y te ponían un link, tú entrabas y básicamente podían acceder a cuentas bancarias, ¿no? Y mucha gente resultó estafada, sobre todo con el tema de los bonos. Fue también todo un asunto, incluso que la policía estuve revisando, desbarató algunas bandas criminales dedicadas a ese tipo de desinformación, ¿no? Que al final tiene un fin económico, por ejemplo. Y por último también están grupos conservadores, ¿no? Que tratan de poder difundir un poco su desinformación con sus ciertos discursos ligados a un tipo de ideología o creencia. Entonces
Creo que desde el tipo de personajes o grupos y el ámbito al que queramos ver, hay distintos tipos de información que se pueden acoplar para distintos fines, ¿no?, que se quieran conseguir. Y todos son obviamente dañinos. Ok, entonces hay un grupo de gente que tiene como unos objetivos ocultos y utilizan esto para propagar sus mensajes. Pero Marco, ¿no crees que también hay cierta gente que simplemente saben a conciencia que están creando desinformación y simplemente quieren ver el mundo arder? ¿O no? Esa gente no existe, esos anárquicos no existen. Todos tienen una No, agenda. claro, pero por supuesto que existen, ¿no? Pero sobre todo se basan además en un fenómeno que es muy humano, que por ejemplo cuando a ti o a mí nos llega una fake news, ¿cuál es la característica principal de estas noticias? Que como tú has dicho son alarmistas, es decir, perfectamente pueden venir de alguien que quiere ver el mundo arder, ¿no? Entonces, como suelen ser alarmistas, suelen ser pues escandalosas, tú no te las tragas, tú las ves en tu celular y tu primer impulso siempre, porque esa alarma es un impulso humano hasta animal, te diría, es reenviarlo, a advertir al resto de tu manada que hay un peligro, ¿verdad? Y lo reenvías. Entonces, por eso las fake news son tan exitosas, porque están basadas en ese instinto de alerta, de temor, de miedo, ¿no? Entonces te llega algo, es una información bombástica y apela a un lado totalmente irracional tuyo. La vacuna me va a sacar un tercer ojo. Y dice, ah, bueno, de pronto sí, esta vacuna, ¿no? Entonces le voy a reenviar a todo el mundo, ¿no? Y entonces se viraliza. Por eso la OMS ha dicho que también aparte de la pandemia hay una infodemia. Porque efectivamente estas informaciones, que son falsas informaciones, circulan como un virus realmente, ¿no? Te contagian a ti y tú terminas contagiando a los demás. Muy bien, sí, porque además ahorita la situación es una situación de miedo particular, ¿no? Todos estamos con miedo, todos estamos con incertidumbre y esto es, no sé, pues un medio perfecto para que esto explote. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos conversando en el segundo bloque. Oigan, ¿pero ustedes creen que existen sectas que nos espían? Bueno, más allá de que hay gente que le parece un poco absurdo hablar del tema, a mí me parece completamente válido hablar sobre ese tema. Ah, o sea que tú sí crees en eso, Vane. Es que no se trata si creo o no creo que existe un orden mundial que nos controla a todos. Creo que me parece interesante pensar por qué hay tantos grupos que sí creen en eso. Ah, ya, claro. Los que llaman los conspiranoicos. Sí, es alucinante la cantidad de contenido que hay en internet sobre esos temas. ¿Por qué será? Porque así es nuestra especie. Necesitamos creer literalmente en cualquier cosa. Sí, y también creo que es porque necesitamos mentir. Mentimos. Y mentimos mucho. Todo el tiempo. Hasta nosotros mismos. Incluso sin darnos cuenta. Ya, pero sí existe una verdad, ¿no? Y una mentira. Hay un mundo real, físico, palpable, con sus leyes y verdades. Y eso justamente es lo que hacen las fake news. Se aprovechan de la subjetividad de nuestros cerebros y poquito a poquito van transformando una mentira en verdad. Y eso puede ser bien peligroso. Nunca pensé que nuestros cerebros podrían ser así de manipulables. Marco, ¿qué tan grave es este problema en la actualidad política? Las fake news. ¿Cuáles son los peligros más graves de las noticias falsas en las decisiones políticas de los países? Es un peligro muy, muy grave, ¿no? Porque estamos hablando de... La gente no tiene por qué estar de acuerdo entre sí. Esa es justamente, creo, la gracia, lo bonito, lo rico de la humanidad en general, ¿no? Que estamos en desacuerdo. Hasta ahí está bien. Pero tenemos que estar en desacuerdo sobre un terreno común, es decir, sobre una realidad básica, ¿no? El problema con las fake news lo que hacen es que nos ponen en desacuerdo, incluso en cosas tan fundamentales de la realidad como las vacunas, por ejemplo, o como la Tierra es plana, o como fulano de tal es terrorista, ¿no? Entonces, cuando ya salimos de lo que
es la realidad, pues ya no nos podemos poner de acuerdo, porque primero tenemos que establecer qué es lo real, ¿no? Y lamentablemente las fake news lo que hacen es hacer que pues, ni siquiera tengamos eso en común, ¿no? No ya las opiniones que se construyen por encima, porque opiniones todos tenemos, sino los hechos. Estar en desacuerdo sobre cuáles son los hechos es, creo que, lo más grave de las fake news. Yanela, ¿cuáles son los ejemplos de fake news que tú consideres que debemos observar como lección de lo que no debemos permitir y cuáles son las consecuencias más terribles que esta desinformación puede causar en el mundo? Uno de los ejemplos que menciono recurrentemente es en el contexto de la pandemia también, que nosotros empezamos a hacer una cobertura bastante intensa de verificación de datos, de fact-checking, por la cantidad de desinformación que había. Y bueno, recuerdo un caso, por ejemplo, de un conductor radial que recomendaba un medicamento de manera ligera, diciendo de que podría tratar el coronavirus y de que si lo tomabas por 7 días no te iba a pasar nada. Y este medicamento específicamente era un anticoagulante, que bueno, nosotros consultamos con médicos y los que nos decían era de que en realidad sí debería consumirse por una recomendación médica, porque si se consume indiscriminadamente podría causar hemorragias a las personas. Y recuerdo muy bien de que hubo denuncias incluso de federaciones médicas que alertaban de casos que estaban reportando de personas que llegaban con hemorragias en hospitales. Incluso hubo un médico que denunció a través de su red social que había recibido a un adulto mayor con hemorragias porque escuchó en la radio la recomendación de que debería tomar este medicamento, que le iba a ayudar con el coronavirus. Y bueno, incluso ese adulto mayor, consultando con el médico, ni siquiera tenía la enfermedad, sino lo tomó para prevenir. Entonces vemos como un simple mensaje a través de un medio de comunicación que puede ser muy escuchado, puede llegar a poner en peligro la vida de las personas. Sobre todo creo que hay muchas lecciones en el contexto de la pandemia que nos ha dejado. El tema del dióxido de cloro, por ejemplo, se reportaron también muertes de personas que consumieron esta sustancia. Y bueno, vemos de que básicamente fue un discurso bastante fuerte el que se difundió en ese momento, ¿no? Incluso había personajes que llegaron al Congreso para poder discutir sobre incluir ese tipo de sustancia como tratamiento para el coronavirus. Y no fue solo que afectó al Perú, sino esa sustancia empezó a promocionar en toda la región, en distintos continentes, en distintos idiomas. Y vemos también de cómo se recicla de la desinformación también. Otro ejemplo que también recuerdo perfectamente fue cuando unos comuneros en Huancavelica detuvieron a unos ingenieros que estaban haciendo una refacción a unas antenas porque tenían la creencia de que eran antenas 5G y que iban a transmitir el coronavirus. Entonces vemos de que en realidad sí hay un impacto bastante preocupante en ese sentido, y son ejemplos de cosas que no deberían volver a cometerse. Y así también hay, porque al final termina afectando a poblaciones muy vulnerables también. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que las noticias falsas, la información equivocada, matan. O sea, las noticias falsas matan gente. Sí, de hecho se hizo un estudio científico sobre el tema el año pasado, de investigadores de Tailandia y Japón, por ejemplo, que analizaron distintas desinformaciones que circularon en Facebook y Twitter, y por ejemplo determinaron que 800 personas murieron por consumir un alcohol concentrado, ¿no? Empezó a circular en esos países de que podría desinfectar el cuerpo y así matar el virus, ¿no? Incluso 60 personas quedaron ciegas. Entonces ya hay también evidencia científica que se está recopilando sobre eso y que lo demuestra. Muy bien, muchas gracias por aclararnos la gravedad del asunto de las noticias falsas, y en el siguiente bloque vamos a hablar de cómo podemos combatirlas, qué podemos hacer para no ser parte del problema. Hay que ser, en primer lugar, muy conscientes del escenario mediático, comunicativo que vivimos. Para empezar, somos todos productores de información, desde que retuiteamos algo, reposteamos algo o lo enviamos a través del chat a cualquier grupo, nos volvemos en fuentes de información. Ahora, las fuentes no son siempre conocidas y mucha de la desinformación, y esto es lo contradictorio, es generada por nosotros mismos.
Entonces creo que el papel de las escuelas es muy importante para enseñarnos sobre todo a cuestionar todos los mensajes, de construirlos usando preguntas básicas como por ejemplo ¿quién creó ese mensaje? ¿Qué tipo de recursos utilizó? ¿Cómo se puede interpretar ese mensaje de manera diferente? ¿Qué tipo de valores hay allí que quieran de alguna forma manipularnos? ¿Con qué finalidad se creó ese mensaje? Si yo recibo un mensaje de alguien, ha sido enviado para algo, ¿no? Con algún objetivo. Entonces, creo que desenredar eso es muy importante y hay cada vez más iniciativas en el país, y esto hay que saludarlo, de colectivos, jóvenes o de grupos profesionales, periodistas o estudiantes, como por ejemplo Amayuya o el colectivo A mí no me la hacen, que hacen un trabajo bien interesante, además de formación, formar en los estudiantes estos criterios, esta responsabilidad para tener el interés y entrenar una actitud, porque nosotros debemos convertirnos en los más importantes filtros de información para no depender de terceros. Yo estoy seguro que cada vez habrá mayor información, mayores flujos, y estos flujos se van a terminar saturando, ¿no? Son como arterias que se terminan obstruyendo y terminan generando desconfianzas que se naturalizan, se institucionalizan, y eso hace muy difícil creer en la autoridad, confiar en los pares. Entonces creo que genera una situación muy complicada. Y los medios digitales que han transformado todo este paradigma de consumo y de producción de información, que antes era organizado, regido por medios de comunicación tradicionales, pues nos invitan o nos exigen, al ser productores de información y al participar activamente de esos flujos de contenidos, ser muy conscientes y generar espacios para intentar algo diferente, sobre todo los comunicadores profesionales. No podemos competir ni con los algoritmos, ni jugar a subir el tráfico de interacciones en una web a partir de los llamados clickbaits o titulares carnada, ¿no? Tenemos que dejar de jugar ese juego y más bien reivindicar nuestro rol social a partir del compromiso con la calidad. Hay que reinventar, hay que repensar, hay que discutir la idea de la comunicación social como bien público. El espectro electromagnético del que, digamos, dependen muchas empresas de comunicación masiva, tradicional, canales o radios, tiene que ser repensado, tiene que ser discutido, porque sin información de calidad la democracia misma se deprime, ¿no? Se enferma, y creo que hay que cuidar muchísimo y prestar mucho interés a eso. Yo creo que aquí hay, en primer lugar, una responsabilidad del Estado, porque se trata de un asunto estructural, un asunto de políticas públicas. Hay que crear infraestructura adecuada y garantizar el acceso, y nosotros como ciudadanos tenemos que responsabilizar al Estado de esto, exigirle que lo haga. Con la pandemia creo que nos hemos dado cuenta de que el acceso a Internet no es un lujo, sino más bien es un derecho, pues de él depende nuestra formación, de él depende nuestra productividad, nuestro trabajo e incluso muchas de nuestras relaciones sociales. Pero además de acceder a las tecnologías digitales, debemos apropiarnos de ellas. Y para eso es muy importante lo que se denomina alfabetización mediática o educación en medios. No se trata solo de saber manipular una tecnología, sino de comprender cuál es su finalidad, sus códigos, sus recursos, sus fines, qué tipo de normativas legales están vinculadas con ella, porque de lo contrario nos convertimos también en cómplices de desinformación o en cómplices de difamación, incluso cuando no somos conscientes de cómo funciona toda esa estructura, ¿no?
Entonces creo que la responsabilidad está, por un lado, desde el Estado, desde las políticas públicas, pero también desde lo formativo, desde las escuelas, desde las instituciones educativas como las universidades y los institutos. Es responsabilidad de todos. Hoy no podemos hablar de ciudadanía sin acceso y sin apropiación de estas tecnologías. ¿Murciélagos? ¿Baticidio? ¿Qué es esto? Vani, esa noticia es falsa. Este pata está locazo y seguro se traumó viendo a Batman de chibolo, por eso odia a los murciélagos. Pero mira, checa esto. Ay, no. Pobrecitos los murciélagos, ¿qué culpa tienen? No entiendo cómo hay gente que le ha podido creer a este señor. Bueno, la verdad es que yo también le creí. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que una noticia tiene datos que deben ser procesados y analizados. Por ejemplo, vacuna, COVID, pandemia. Esos son datos. Una información podría decir, se encontró la vacuna contra el COVID. Si a esa información le añado un punto de vista de una persona X, esa persona X podría decir, yo no creo en la vacuna contra el COVID. Eso estaría basado en su punto de vista, en sus creencias, pero no en datos, porque ya sabemos, con datos científicos, que la vacuna ayuda muchísimo contra el COVID. Así que tengamos mucho cuidado cuando vayamos a compartir un meme, porque eso puede repercutir en el mundo real. Siempre confirmemos la información primero. Entonces me queda claro que la información es uno o varios datos analizados, procesados y transmitidos por un medio. Como lo que hacemos en este programa. Claro, aquí damos información, pero también damos nuestro propio punto de vista. Y ahí deja de ser información y es más bien una opinión. Y claro que podemos tener diversas opiniones sobre datos y hechos. Yanela, ¿de qué manera podemos identificar una fake news? Por ahí me han dicho que para el 2022 el 90% de la información va a ser falsa. ¿Eso es verdad o también es otra fake news? Tendría que revisar la fuente original, hacer el chequeo respectivo. Yo creo que uno de los rasgos más comunes es, por ejemplo, el lenguaje alarmista. Utilizar eso o una información que de repente sorprende o nos remueve las emociones. Por ahí podríamos sospechar que de repente puede ser un contenido fraudulento. Por ejemplo, si también hablamos de imágenes o videos que también se difunden muchísimo, una de las características que tienen es que utilizan un diseño muy grotesco, ¿no? O tienen fallas ortográficas, algunas cadenas de WhatsApp, o el contenido de los videos, las imágenes, o las imágenes son de muy baja calidad, no son nítidas. Entonces hay distintas características en ese sentido que nos ayudan a poder identificar una desinformación. Por parte de algunos personajes públicos que nosotros también estamos chequeando, básicamente lo que hacemos es poder identificar algún tipo de frase concreta que puedan decir y eso lo sometemos a verificación, ¿no? Generalmente a veces en el debate público se mencionan cifras, algunas medidas sobre la pandemia y medicamentos también, que hemos tratado de hacer énfasis en eso también. Y bueno, por ahí también analizamos, es una forma un poco más laboriosa de poder identificar la desinformación, pero digamos en líneas generales creo que esos son los rasgos principales. Y hace un rato estábamos hablando de la gravedad, ¿no? Que las noticias falsas matan, y eso me remite a un crimen, ¿no? Las noticias falsas son un crimen, pero claro, yo creo que estamos muy lejos de poder regular eso, porque también entra el tema de la libertad de expresión. No sé cómo se puede solucionar. Pero quería preguntarle a Marco, bueno, si no lo podemos solucionar de alguna manera, ¿cómo podemos por lo menos no ser parte del problema? ¿Qué podemos hacer nosotros y la gente en su casa para no ser parte de las noticias falsas? Tú tienes toda la razón, pues esto es imposible de regular, ¿no? La única forma, y está demostrado cada vez que hay un tema de libertad de expresión, la única forma de regular la libertad de expresión es con más libertad de expresión. Y en este caso, creo que lo que toca es una alfabetización digital de todos nosotros, ¿no? Deberíamos empezar, por supuesto, con los más niños para que cuando crezcan, pues
sea cual sea la tecnología, cuando sean adultos, estén listos para identificar qué es real y qué no. Y nosotros tendríamos que entrenarnos para ir a la fuente, como quiso hacer Yanela hace poquito, ¿no? Que era como, bueno, le dan una información y ella dice, no lo sé, tendría que verificarlo. Creo que esa es la actitud responsable que deberíamos tener todos. Es decir, mira, no sé, y si me ha llegado esto a mi WhatsApp o al Facebook, a donde sea, y es solo un texto, pues quizás es solo un texto y lo pudo haber escrito alguien más. O hace poco un candidato presidencial, recuerdo que puso una información falsa y era un gráfico con una lista de pagos, supuestamente. Y esa lista de pagos no tenía nada que ver con lo que el candidato decía que era, ni con la persona que decía que era. No tenía nada que ver con nada. Era completamente disociado la imagen del texto, de la afirmación de él. Y aún así tenía miles de compartidos. Porque la gente simplemente ve que alguien en quien cree ha puesto algo y lo comparte sin ni siquiera leer las cosas y sin siquiera mirar, ¿no? Entonces, deberíamos acostumbrarnos, entre otras cosas, a entender que un meme no es información, no es real, ¿no? Y tratar de no compartir cosas que no hemos verificado en alguna fuente relativamente confiable, ¿no? Obviamente los medios masivos también meten la pata, también se equivocan, pero digamos que se equivocan menos o tratan de equivocarse menos, o si se equivocan por lo menos sabemos a qué se debe esa equivocación, ¿no? Si encontramos un meme en una página de una persona X o de un líder de opinión como un candidato presidencial, pues allí no sabemos realmente cuál es su intención. Tenemos que ver ese meme. Es complicado. Tenemos que, de alguna manera, refrenarnos, ¿no? Y no ser parte de este círculo vicioso de contagio, de la infodemia. Y ustedes como periodistas, como proveedores de información, ¿los toca especialmente este tema? ¿Les afecta personalmente? Yanela, bueno, sí, claro, Yanela es parte de una red que se está dedicando específicamente a desmentir estas cosas, ¿no? Pero ¿cómo se sienten con este tema? Creo que releva el tema de preocupación por todos los peligros que eso implica, y porque, bueno, justamente apelan mucho a los sentimientos, al miedo, a la incertidumbre, que no solo estamos viviendo una pandemia, sino también un contexto electoral. Y digamos, es como que el caldo cultivo perfecto para que la desinformación pueda circular con mayor impunidad incluso. Pero por otro lado también lo vemos como una oportunidad para poder combatirla. Y creo que eso nos plantea varios desafíos. Por ejemplo, Amayuya, que ha sido una iniciativa de poder aliarse con otros 11 medios independientes con quienes estamos verificando el debate público ahora también con la segunda vuelta. Ya en la primera hicimos como 46 chequeos a candidatos presidenciales y congresales, ¿no? Que, bueno, en su mayoría son datos falsos que hemos detectado sobre la pandemia, vacunas, acceso a servicios básicos, algunos tipos de temas normativos de la Constitución. Y bueno, también lo estamos intentando también traducir a algunas lenguas originarias como el quechua en sus dos variantes, el collao y el chanca, y también en Ashánica. O sea, también tratamos de democratizar el acceso a la información a las comunidades indígenas, que también nos parece importante, y que ellos también reclaman información sobre eso, tanto de la pandemia y como de las elecciones. Entonces, si bien es claramente todo un peligro que de por sí es la desinformación, pero también lo vemos como una oportunidad de poder ser más creativos, crear más formatos que puedan ayudar a arrancar de raíz toda alguna información fraudulenta que circule. Entonces creo que estamos en ese camino, ¿no? También de verlo como una oportunidad. La explosión del uso de redes sociales ha traído cosas muy positivas, pero también ha servido para difundir incertidumbre y miedo.
propagando noticias absolutamente falsas, curas falsas, como el dióxido de cloro, etc. Autoridades de otros países han intentado combatir este problema. Aquí en el Perú no se ha determinado sanción penal por miedo a poner en riesgo la libertad de expresión. Por ello, se ha propuesto combatir la infodemia no con sanciones, sino con información verídica y sobre todo con educación digital. Ahora estoy con Carla Díaz. Y Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en el programa. Quisiera que nos cuentes un poquito acerca de Amayuya. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo nace esta unión es una unión de distintos medios, ¿verdad? Sí, hola Manuel, ¿qué tal? Sí, mira, Amayuya es una red que la integran cerca de 11 medios independientes. Está dirigida por Ojo Público, que somos un medio de investigación. Y bueno, nosotros desde Ojo Público venimos haciendo verificación de datos ya como hace un buen tiempo. Pero nos parecía importante que para estas elecciones pudiéramos contar con una red mucho más grande de medios que pudieran ayudarnos a difundir y también a combatir la desinformación, ¿no? Entonces, bueno, es una red que está formada por medios como, por ejemplo, IDL Reporteros, IDL Radio, La Mula, hay también medios regionales y en este caso la red tiene la particularidad que es la información que nosotros hacemos llegue a las regiones, ¿no? Y por eso es que lo que nosotros hacemos una vez que tenemos los contenidos de las verificaciones de datos es traducir un contenido bastante sintetizado y bastante conciso que es después difundido a través de radios de 8 regiones del país donde, bueno, son traducidas estas verificaciones a quechua y también a yánica, ¿no? ¿Y cómo es la metodología que utilizan para la verificación de datos? ¿Tienen unos pasos así muy claros que siguen ustedes? Sí, la metodología de verificación la verdad es que es bastante... se podría decir que es algo común en lo que se refiere a Latinoamérica, porque respecto a la verificación es un formato diferente, es un formato periodístico diferente porque, por ejemplo, no puedes usar fuentes off the record, ¿no? Precisamente porque lo que hacemos es que los lectores puedan también verificar o chequear al verificador, ¿no? Y por eso las fuentes que nosotros utilizamos tienen que ser fuentes abiertas y fuentes públicas o fuentes que nosotros siempre citamos, colocamos, a los cuales el lector puede revisar. Para hacer una verificación, en resumen, lo que hacemos primero es identificar que algo pueda ser chequeable, ¿no? Nosotros no podemos chequear opiniones o suposiciones a futuro o promesas. Son cosas que todavía no han ocurrido. Entonces, primero identificar algo que sea fáctico, algún dato histórico, alguna estadística, algún hecho que haya ocurrido anteriormente o también temas legales. Una vez que nosotros identificamos un dato que sea verificable, lo que hacemos es, en este caso, consultar una serie de fuentes, tanto documentales, fuentes oficiales, fuentes independientes, y ya como último, me parece que como último podríamos decir que como en la última parte de la revisión de las fuentes es conversar con personas especializadas o investigadores especializados en el tema que estemos verificando, ¿no? Y también es importante resaltar que en la verificación de datos no es un debate de opiniones, ¿no? No se trata de que porque yo digo que algo es verdadero, o porque es fácil encontrar a alguien o quizá llamar a un abogado que me diga que algo es así, ¿no? Y también puedo llamar a otro abogado que me hable desde otra posición. Pero en la verificación de datos, lo que hacemos es que los expertos, las expertas con las que consultamos nos ayudan a dar contexto, nos ayudan a nosotros también a tener un poco más de solidez respecto al tema que estamos investigando, pero la calificación que nosotros damos y también los sustentos que nosotros damos en las verificaciones, pues son también fácticos, ¿no? Son bastante concretos y no son, por eso te comento que no son opiniones, ¿no? Una vez que nosotros hemos hecho todo ese proceso, que es como el corazón de la verificación, pues lo que hacemos es redactar, ¿no? Es una redacción bastante concisa y también que anticipa el resultado de lo que se está verificando desde el inicio.
Y bueno, pasamos por un proceso de edición que es bastante riguroso, ¿no? Por las mismas características de este formato periodístico, ¿no? Y bueno, pues viene toda la parte de la difusión, la publicación, que puede hacerse en varios formatos, ¿no? Y claro, algo que es súper importante es que en todo formato periodístico es dar espacio a que en este caso el autor o la autora de la frase o del dato que se haya dado pueda dar sus descargos y pueda también indicarnos en qué sustentaba, ¿no?, la afirmación que dio. Y ahora que me estabas diciendo que ustedes trabajan con datos concretos, ¿no? Información concreta, la opinión no tiene mucho que ver acá, ¿no? La subjetividad no tiene mucho que ver acá. Pero ¿cómo es la reacción de la gente? ¿Cómo ha sido la reacción de la gente ante la red Amayuya? Hay gente que les ha dicho, son sesgados pues ustedes, son sesgados, a pesar de que están tratando con datos específicos y concretos. Claro, de hecho cuando nació la red hubo como una especie de, se podría decir un ataque en redes donde se intentaba piratear la identidad gráfica de la red que recién estaba saliendo. Lo vi. Y pues lo que se buscaba precisamente era generar más confusión, ¿no?, y desinformación, porque a veces es fácil identificar cuando una página es apócrifa, ¿no?, por la forma en que se escribe, pero esta página o estas páginas, porque fue más de una, que intentaban, en este caso, piratear la identidad de la red. Intentaban asemejarse a la forma en que nosotros presentamos la información, ¿no? Entonces sí generó un poco de información. Y claro, siempre, como comentas, siempre va a haber personas o grupos que no estén conformes a veces con la calificación que damos, ¿no? Cuando le damos una calificación falsa a cierto sector, pues el sector en contra está contento, ¿no? Pero cuando pasa lo contrario, o sea, nunca pueden estar contentos los dos, ¿no? Claro. Finalmente nuestro trabajo es un trabajo riguroso y un trabajo serio, ¿no? Porque no tenemos en este caso miramientos respecto a quiénes vamos a verificar, ¿no? O a quiénes vamos a chequear, ¿no? Sino también algo que es muy importante de la verificación es que intentamos mantener un equilibrio respecto a los espacios, a las posturas de quienes chequeamos, ¿no? Y para finalizar, ahora que, no sé, dentro de poco van a terminar las elecciones, vamos a estar en otro contexto, ¿cuál es el futuro de Amayuya? ¿Cuáles son sus planes? ¿Y a quién se le ocurrió ponerle ese nombre? Significa no seas mentiroso, ¿no? Pero además se dice que en realidad los incas nunca lo dijeron. Claro. También puede ser medio controversial, ¿no? Sí, de hecho nosotros también verificamos algo así, verificamos a un candidato que... un candidato presidencial que aseguraba que esto era parte de un precepto inca, ¿no? Y nosotros lo verificamos por dos razones, tanto porque sabíamos que era falso, o al menos no existe evidencia al respecto que pueda sustentar ello, pero además también porque nos parecía interesante poder explicar un poco por qué habíamos tomado el nombre, y es porque el nombre forma parte también de la cultura, ¿no? Ya es parte de la cultura popular, ¿no? Y es bastante conocido. Y pues queríamos también tomar parte de esta identidad, este foco que tenemos nosotros en poder llevar la información verificada, información rigurosa a comunidades indígenas, ¿no? Con todo este proceso que te comento de las traducciones al quechua y a la xánica, a dos variantes del quechua. Y respecto a lo que comentabas sobre los planes, bueno, tenemos todavía bastante camino por delante de cara a la segunda vuelta, mucho que verificar. Ya hay congresistas electos, o sea, tenemos congresistas todavía en el Parlamento actual, y también ya tenemos congresistas electos a partir de julio, a los cuales también ya estamos verificando. También los candidatos presidenciales y de hecho también los líderes de los partidos que han logrado bancadas en el Congreso actualmente, ¿no? Que son, en este caso, tendrían que dar información de calidad, ¿no? Y que es finalmente lo que busca la verificación de datos, que es elevar el estándar, ¿no?, del debate público. Muy bien, muchas gracias Carla por estar con nosotros. Me parece valiosísima la labor que han hecho. Yo he estado siguiendo mucho lo que han estado haciendo en estas elecciones y de verdad que
me parece una gran labor y creo que siempre hay que estar del lado de la verdad. Así que muchas gracias y mucha suerte para el futuro con Amayuya. Gracias. Chicos, yo también tengo una anécdota con una noticia falsa que, pucha, me afectó muchísimo. ¿Qué pasó, Junior? No sé si ustedes se acuerdan de los pistacos, de estos tipos. Ah, sí. Hace unos años salieron un montón de noticias de ellos, que son estos locos que supuestamente matan gente para robarles la grasa y hacer cosméticos, cosas así. Sí, esa noticia se difundió muy fuerte por las redes sociales y el boca a boca en Huamanga y generó muchísimo miedo. Más en particular en mí porque decían que estos tipos estaban llevando niños, ¿no? Entonces yo tengo hermanos menores y pucha, no los dejaba salir a la calle para nada porque me daba muchísimo miedo, ¿no? Y es más, en un grupo de Facebook compartieron una foto de una camioneta blanca donde decían que en esta camioneta se están llevando a los niños, no salgan. Y eso me dio mucho más miedo, o sea, veías una camioneta blanca y te morías de miedo, ¿no? Te tratabas de esconderte, ¿no? Y en las noches era, para mis hermanos y yo, imposible dormir porque capaz se meten a la casa, etcétera. Estamos bien psicoseados con eso y, pucha, nos afectó muchísimo. Es que las noticias falsas afectan la salud mental de las personas también y buscan generar miedo e inseguridad como te pasó a ti. O más vistas en su página web. Pero lo que puedes hacer tú es no caer en ellas, no ser parte de esta bola de nieve. Yo de las noticias falsas más peligrosas que recuerdo es esta de inyectarte desinfectante para combatir el coronavirus. Pucha, hubo gente que llegó a emergencia intoxicada gracias a esta noticia. Por favor, cuídense, no se vayan a creer curas milagrosas y no las vayan a compartir. Su salud no es un juego. Y yo entiendo lo tentadoras que son cuando aparecen, ¿no? Y son compartidas por todo el mundo. Y dan ganas de ser parte de eso, porque dan ganas de que sean verdad. Pero por favor, antes de apasionarse, hay que verificar. Totalmente, mano. Es que también somos emocionales y encima ahora que estamos en cuarentena hace más de un año, mucho más susceptibles y nerviosos. Las noticias falsas intentan generar caos, polarización. Investiguemos. No actuemos desde el miedo, que solo nos hace escondernos o gritar y salir corriendo. Verifiquemos de dónde es esa fuente, de dónde es esa noticia y hay que exigir una prensa veraz. Hagámonos cargo de lo que nos toca como ciudadanas y ciudadanos y siempre buscando estar bien informados. Así es, bicentenarios y bicentenarias, combatir la infodemia de noticias falsas es tarea de todos y todas. ¿Ok? Solo nosotros podremos transformar al Perú. Y como dijo el gran Albert Einstein, solo la verdadera información liberará nuestra verdadera conciencia. ¡Mentira! Einstein jamás dijo eso, me lo acabo de inventar. ¿Ya ven? Cualquier sonso puede decirles cualquier cosa. Chao, investiguen, chao. Chao, generación bicentenaria. Chao, investiguen.